Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es, o mejor dicho, yo lo llamé así, cuando los textos se cruzan. ¿Qué es lo que sucede cuando dos o más textos se cruzan, aparecen en un mismo texto o historia? Quiero aclarar que cuando digo texto, cuando digo historia, estoy hablando de todo tipo de textos, todo tipo de historia, no solo textos escritos. Hablo de cine, de películas, de series, de videojuegos, de cuentos, de novelas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es ver un montón de conceptos que son estos que pueden ver acá, del 1 al 9. Vamos a ir viendo cada uno de estos que nos van a ayudar a entender un poquito ¿cómo se llama cada fenómeno en que los textos se cruzan? El primero de ellos es la hipertextualidad, que básicamente sirve para denominar a todo cruce de textos. Fíjense en las imágenes, por ejemplo tenemos ahí a la película de los cazafantasmas o una imagen alterada de la película de los cazafantasmas y ahí conectada con la misma vemos una escena de Stranger Things en la que los protagonistas están vistiendo justamente los mismos trajes que los protagonistas de la película que les dije recién, como una especie de homenaje o algo así. Acá tenemos a Shrek de la franquicia de películas del mismo nombre. Ahí si miran alguna de sus películas van a ver que se cruzan un montón de textos de cuentos infantiles, cuentos clásicos, etc. Y acá tenemos otro cruce de textos, esta vez en la película Volver al Futuro. Se introduce otro texto que es una publicidad, por así decir, o un elemento de una publicidad al menos, pero en una versión futurista, ¿sí? Que es la gaseosa Pepsi. Vamos con otro, la cita textual. Esto es referenciar otro texto, otra obra, y en general se usa en el ambiente académico, o sea, en universidades o para trabajos escolares, etcétera, etcétera, en el ámbito del estudio, a eso me refiero. Y lo que se hace es tomar, recortar un pedacito de texto, un fragmento de otro texto existente, y hay que dar crédito, hay que poner el apellido, el nombre de la persona que escribió el texto original en el que nos estamos basando para nuestro trabajo y otros datos más. Acá tenemos el concepto de metatexto que es por ahí un poco contrario al anterior. En el anterior tenemos que seguir ciertas reglas en la cita textual para poder citar justamente. Acá es cuando hacemos un comentario, una mención, una referencia sin citar formalmente bajo esas reglas que antes les mencionaba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipotexto? Se trata de un texto del que derivan otros. Fíjense que tenemos acá la persistencia de la memoria, que es una pintura de Salvador Dalí, y de ahí derivan otras obras, parodias o como le quieran decir. Tenemos allá abajo una de Los Simpsons, una imagen que básicamente toma el mismo concepto que la anterior de Dalí. Tenemos una que tiene que ver con navegadores y allá tenemos una escena de la serie A. Arnold en la que aparece un ambiente bastante similar al de esta pintura. ¿Qué es un hipertexto? Bueno, lo contrario al concepto anterior. Es ese texto derivado de una obra original. Tenemos ahí un ejemplo que ya vimos. ¿Qué es la alusión? Bueno, lo voy a leer acá textualmente. Lo tenemos, es un fenómeno que ocurre en un texto cuya plena comprensión supone la percepción de otro. Tenemos acá el cartel, el póster de la película Mi novio es un zombie, en el que tenemos a una protagonista que se llama Julie, que se encuentra con este otro personaje importante de la historia que es R. Él no recuerda su nombre, es un zombie, solo recuerda que su nombre de humano empezaba con R, hasta ahí llega.
Bueno, ocurren un montón de cosas en las que están involucradas el bando de los humanos y el bando de los zombies. Bueno, miren la película de última si les interesa, pero hay un montón de referencias ahí que tienen que ver con otra obra a la que se hace alusión justamente, que es Romeo y Julieta. Ahí la están viendo, es una portada de una edición de un libro de Romeo y Julieta. Fíjense las coincidencias. El personaje se llama R, casualmente como Romeo. La protagonista se llama Julie, una versión más actualizada del nombre Julieta. Hay dos bandos, los Montesco y los Capuleto en Romeo y Julieta. Y acá tenemos los humanos y los zombies en Mi novio es un zombie. Ambas se tratan de una historia de amor. Y incluso si miran la película van a ver que hay una escena que es muy similar a una escena icónica de Romeo y Julieta. Si les interesa la miran, si no, bueno, después lo charlaremos de última. Tenemos acá otros ejemplos. A mí se me ocurrió poner este que me pareció bastante gráfico también y tiene algo de mi preferencia. Fíjense las imágenes, arriba tenemos una especie de póster de esta serie famosísima que es Doctor House. Al lado tenemos una especie de parodia con el mismo actor. De hecho, la fuente, la forma en que están puestas las letras es muy similar, solo que dice Holmes. Lo que sucede acá es que hay muchas referencias. Perdón, hoy estoy mal de la garganta y de la voz. Hay muchas referencias a Sherlock Holmes en esta serie. De hecho, fíjense en la imagen de abajo, van a llegar a ver que atrás en el fondo hay un cartelito que me dice el nombre del departamento o de la calle, que es el 221B. Casualmente es el mismo número, el mismo orden de departamento también en el que viven Sherlock Holmes y Watson, y que se da a conocer en sus historias. Y de hecho, si miramos la licencia de conducir del Dr. House, vamos a ver que es la misma dirección que Sherlock Holmes. Bueno, fuera de eso, sabemos que el tipo de historias que se cuentan en la serie Doctor House, los diferentes casos que va resolviendo Gregory House, son muy similares a historias policiales, lo que conecta también bastante con Sherlock Holmes. Bueno, vamos con otra. Tenemos acá un tipo de referenciación humorística o de homenaje, como dice ahí, que es la parodia. Puede ser humorística, puede que no lo sea también. En este caso sí tenemos una humorística y es del tipo de parodias más conocidas también. Eh, Tenemos a Freddy Krueger ahí en el fondo. Perdón, tapé toda la cámara. Voy a tratar de no mover tanto las manos. Y tenemos acá un capítulo de Los Simpsons en el que aparece el jardinero Willy y parodia la historia de Freddy Krueger, esto de que es quemado por un grupo de padres y él vuelve para vengarse por medio de asustar a los chicos. Tenemos acá un octavo concepto que es el plagio. ¿Se acuerdan de la cita textual? Lo vimos creo que en el concepto número 2. Bueno, esto, el plagio, es todo lo contrario y de hecho es un concepto que involucra por ahí algo malicioso. Es cuando usás un texto sin dar crédito para nada al autor original y planteás ese texto como si fuera una creación propia, una creación original tuya. Tenemos algunas escenas, hay algunas imágenes que hacen referencia a esto. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que se habla de plagio, se abre un libro y aparece la cara de Peter Griffin y luego aparece la cara de este otro personaje que, si no me equivoco, es de la serie American Dad. No estoy seguro, perdón, a esa no la vi. Porque se dice que el personaje de Peter, que es de la serie Padre de Familia, es una copia total, toda la serie es una copia total, completamente copiada de Los Simpsons.
De hecho, ahí tenemos otra referencia a este mito de la animación, que es cuando Homero compra una cama, una especie de hamaca, en la que se mete, gira y salen clones de él. Bueno, entre todos esos clones también aparece Peter ahí en el medio. Ya sabemos, ya nos damos una idea de lo que quiere decir. Vamos a otro ejemplo, ahora que tenemos acá, vemos un póster ahí de la primera película de Iron Man y al lado tenemos a Metal Man, que es demasiado parecido. De hecho, si se fijan, la disposición de elementos en el póster también es muy parecida. Allá abajo vamos a tener algo que puede ser objeto de muchas discusiones. De un lado vemos a Quicksilver, un personaje de Marvel. Del otro lado vemos a Flash o The Flash, un personaje de DC. No me puse a investigar ahora para este video, perdón, les pido mil disculpas, pero uno salió primero y el otro se podría llegar a decir que es un plagio. Eso queda para que lo investiguen, es un caso interesante y así como sucede con estos personajes, pasa con muchos personajes de estas dos franquicias de cómics. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a... ¿Cómo era? PUBG, PUBG, Player Unknown's Battlegrounds, como le quieran decir, contra Fortnite. Dos juegos que tienen una mecánica muy parecida. Fortnite es posterior al primero, vamos a decirle PUBG. Yo lo conocí así al menos por ese nombre. Bueno, ahí hubo un montón de litigios, de demandas de por medio, pero podemos ver más o menos quién es el que copia a quién. Y sin embargo, podemos ver quién es el que termina obteniendo más fama que quién. Que en el caso este es Fortnite, que es posterior, y termina teniendo mucho más éxito que el primero, que sería el original. Algo similar sucede con la última imagen que tenemos ahí, que es de esta historia que no me acuerdo cómo se llama, la vi por ahí en un video, leí sobre esto en algún lado, y al lado, es un caso muy famoso igual, al lado tenemos al Rey León. Si nos ponemos a investigar de esto, si nos ponemos a atar cabos, es la misma historia, Disney hace la misma historia que esta otra del León Blanco, que no me acuerdo el nombre, y también termina teniendo muchísimo más éxito. Noveno concepto y último, si no me equivoco, y no sé si quedará algo por aclarar, pero toca hablar de narrativas transmedia. ¿Qué es una narrativa transmedia? Es una historia que se desarrolla por medio de múltiples medios, justamente. Y también en ella pueden llegar a intervenir los consumidores de esas historias, creando sus propias historias en distintos medios. Sus versiones de los universos que se van creando por medio de las narrativas transmedia. Tenemos, por ejemplo, acá el corto Animatrix, que sale de la historia de Matrix, esta franquicia de películas. Y abajo tenemos un videojuego que también se llama con el mismo nombre, Matrix. No sé si tendrá algún otro, será conocido de otra manera. Pero ese es uno de los casos más conocidos en el que tenemos diferentes versiones de una misma historia contada a través de distintos medios. Tenemos acá en medio a la... Estoy diciendo mucho medios, perdón. Tenemos a la franquicia de Pokémon, que nace como un videojuego, del cual deriva una serie animada. Dicen que no hay conexión entre ellas, que no es canon la serie animada, pero sabemos que más o menos va todo esto para el mismo lado. Y allá abajo, bien chiquitito, tenemos otra versión, un juego totalmente diferente al primero, que también trata sobre la misma historia. De hecho, si buscamos por ahí un ejemplo más sencillito, vamos a encontrar lo que es Marvel, por ejemplo, con sus historias contadas legendariamente a través de cómics, de las cuales se hicieron adaptaciones para cine. Y eso es todo por ahora.
nos estamos viendo en clase, gente.